Toda curación es autocuración. Todos somos espejos. Cada uno de nosotros se refleja en el otro y éste en nosotros. Tanto aquellos a quienes amamos como aquellos por quienes sentimos rechazo son espejos de nosotros. Si comprendemos esto, no nos enojamos con el otro cuando algo nos desagrada. Frente a esta situación, debemos preguntarnos, ¿qué parte mía me está reflejando que no me agrada? Cuando llegue la respuesta, eso es lo que debemos borrar de nuestro subconsciente para transitar más livianos y felices. Simplemente borrar. No necesitamos analizarlo. Lo que más te molesta del otro es un reflejo viviente de características tuyas en las que necesitas evolucionar. Todo lo que te molesta de otros seres es solo una proyección de lo que no has resuelto de ti mismo. No vemos a los demás como son, sino como somos nosotros. Todos somos espejos. Ho'oponopono significa amarse a sí mismo. Amarte a ti mismo es la mejor forma de mejorarte a ti mismo. Y mientras tú te mejoras, vas mejorando el mundo. El Ho'oponopono actúa como el director de una orquesta. Antes de comenzar el concierto, la orquesta afina los instrumentos musicales. El Ho'oponopono nos limpia, nos afina a todos y al mismo tiempo a nuestro entorno. El Dr. Len dice que cuando cambiamos los datos en nosotros que tenemos en común con otra gente, los borramos en nosotros y en ellos también. La paz empieza conmigo. Si no existe la paz en el afuera, el primer paso consiste en hallarla en mí mismo. Ho'oponopono va de adentro hacia afuera. Como dijo Morna, nosotros estamos aquí, en esta vida, solamente para traer paz a nuestra vida. Y si traemos paz a nuestra propia vida, todo a nuestro alrededor encuentra su propio lugar, su propio ritmo y su propia paz. Por eso mismo es una técnica muy sencilla y rápida que trae paz y equilibrio a quien la practica y a su entorno. Puede ser realizada por cualquier persona. El Ho'oponopono nos ayuda a limpiar nuestro subconsciente de ideas arraigadas que nos hacen repetir situaciones, personas y vivencias que pueden agradarnos o no, pudiendo de este modo tomar el 100% de responsabilidad de nuestros actos, aprendiendo que todo lo que sucede en nuestra vida lo creamos nosotros, pero que al mismo tiempo tenemos el poder de cambiar y mejorar todo aquello que nos limita en nuestro crecimiento espiritual y personal. El limpiar no tiene nada que ver con nuestras expectativas. Limpiamos lo viejo para dar lugar a que suceda lo que es perfecto y correcto para cada uno de nosotros. Esta limpieza del subconsciente es profunda, ya que estamos trabajando con la divinidad y ésta nunca se equivoca. Corregimos nuestros errores. De acuerdo a los antiguos hawaianos, nuestros errores vienen de pensamientos contaminados de memorias antiguas. Los recuerdos toman las decisiones por nosotros. Se realizaron estudios que comprobaron que en cada segundo hay 11 millones de piezas de datos presentes en nosotros. Pero nuestra mente consciente solo puede manejar unos 15 de ellos. La mente consciente no toma decisiones por sí misma. Son los recuerdos de nuestro subconsciente los que nos llevan a tomar decisiones. Los recuerdos nos llevan a juzgar, enojarnos, resentirnos, etc. La que juzga es la mente, porque el alma no juzga. Cada vez que juzgamos y emitimos juicios de valor de la otra persona, continuamos enganchados con la situación que lo provocó. Bronca, ira, sufrimiento, etc. Cuando juzgamos, criticamos, nos hacemos daño tanto a nosotros mismos como al otro. Debemos actuar desde la compasión. Esto no es sentir pena. Es un estado que nos reconecta con el amor puro, libre de juicios y de definiciones. El Ho'oponopono nos ayuda a liberarnos de estas memorias.
memorias que nos llevan a sufrir, a padecer y a enfermarnos. Toda enfermedad del cuerpo físico es simplemente un desequilibrio emocional. Las enfermedades y las distorsiones se producen por interferencias en el flujo natural de nuestra energía. Los recuerdos, los mandatos, están guardados en nuestro subconsciente. Podemos comparar a este con un dormitorio totalmente desordenado. Cada vez que agrego y pongo otras cosas, lo hago sobre el desorden. Lo mismo pasa con nosotros. Nuestra mente almacena recuerdos viejos, ideas, mandatos que nos fueron dados por nuestros padres, familia, antepasados. Si no los limpiamos, la mente actúa por ellos, no por lo que siente. Si recibimos mandatos de pobreza, de limitación, actuaremos de acuerdo a ellos. Solo cambiaremos al borrarlos. Al igual que el dormitorio, por arriba, podrá estar ordenado, pero si escondemos el desorden, sigue estando desordenado. Igual funciona nuestra mente. La mente es perfecta, pero no las memorias que guarda. Muchos creen que los pensamientos que tiene nuestra mente somos nosotros. Vivimos en un sueño donde la mente está interpretando continuamente. La mente interpreta los programas grabados en nuestro subconsciente y cree que le pertenecen. Pero son simplemente programas que nos han grabado. Practicando Ho'oponopono eliminamos esos pensamientos, llevamos la mente a cero para actuar a través del sentir. Es lo que se llama estado cero. En ese estado la persona ya no se identifica con sus recuerdos, sino con su corazón, con la inspiración y la abundancia. Para lograr el estado cero, debemos borrar ese archivo oculto que todos traemos, el disco rígido de la computadora. Al borrar y ser realmente nosotros mismos, recuperamos nuestra autoidentidad. Somos nuestro propio autorreferente y esto es un espacio de silencio. Cambiamos nuestra percepción y los problemas dejan de estar. Es mutar una creencia por una elección desde el corazón. El Ho'oponopono nos dice que esas memorias están alojadas en nuestro subconsciente, la parte emocional, representada por el segundo chakra. Este se halla 2 a 3 dedos abajo del ombligo. El subconsciente guarda estas memorias, tal como el disco rígido de la computadora, y luego, frente a un estímulo desencadenante, las repite. Guarda memorias antiquísimas, tanto de esta como de otras vidas. El chakra número 2 es nuestro niño interior. Es a él al que debemos aprender a amar, pidiéndole perdón por los errores que cometimos y que nos vienen transmitidos generacionalmente. El subconsciente es la parte intuitiva, no necesita el pensamiento. Viviríamos mucho mejor y más felices si lo escucháramos, pero en general existe la tendencia a respetar lo intelectual y minimizar lo intuitivo. Sin embargo, el niño interior posee la clave de la felicidad. Este niño, como todo niño, quiere ser feliz, pero guarda memorias viejas. Si nos conectamos con él, giramos la llave y escuchamos nuestra divinidad, el Padre. Y así llegamos a la felicidad. Nuestra inteligencia no puede manejar lo subconsciente. El intelecto es la mente consciente y es quien elige, quien decide desde el conocimiento, no desde la sabiduría. La mente es perfecta, pero no las memorias que guarda. Y es ahí a donde apunta el Ho'oponopono. Corregir, borrar las memorias equivocadas para que el niño interior pueda salir a la luz. El Ho'oponopono nos permite volver a ser niños. Debemos ser niños para ingresar al reino de los cielos. El consciente me permite tomar las decisiones, pero el trabajo sanador lo hace el subconsciente. El Ho'oponopono le pide a la divinidad que limpie y purifique el origen de estos problemas. La divinidad está dentro nuestro, no afuera. Es la supraconciencia, el Padre, la energía divina. Al practicar Ho'oponopono limpiamos memorias viejas alojadas en el subconsciente. Se libera esa memoria vieja para transmutarla por la luz de la divinidad. Divinidad, limpia en mí lo que está contribuyendo a que aparezca este problema.
En el Ho'oponopono no existe la culpa. No debemos volver al pasado ni revivir situaciones viejas, traumáticas, etc. No importa lo que causó el problema. Simplemente lo libero, lo borro, no culpo a nadie y comienzo a actuar desde la luz. Para vivir en armonía no debemos recrear el pasado. El pasado es el puente hacia el futuro. Hay personas que atraviesan ese puente y crecen, y otras quedan siempre detenidas en lo que ya vivieron. El desafío es transitar y cruzar el puente. Esto nos proyecta al futuro con una mirada positiva y de evolución. Si por dentro cada uno de nosotros está más limpio, más sano, esto será transmitido al mundo que nos rodea. El Ho'oponopono es entregarse a Dios, a la divinidad y dejarla que actúe, sin pensar ni analizar. Lo que resiste, persiste. El Ho'oponopono es dar permiso. Pide y se te dará. Esto es literal. El Ho'oponopono es amar a nuestros enemigos. Gracias a todos mis recuerdos y viejos programas, nos ha sido concedido un don maravilloso, la gratitud. Es muy importante agradecer todo lo que no es dado. No importa si es mucho o poco. Cuando somos agradecidos desde el corazón, el universo entiende que estamos preparados para recibir más y ahí se cumple la ley de atracción. Pero quien vive quejándose siempre, solo recibirá quejas, dolores, tristezas. Quien agradece se abre a la abundancia, entendida en todos los órdenes de la vida. Quien aprende a ser agradecido será un afortunado. Agradecer aún los momentos de dolor, tristeza, frustraciones, porque gracias a ellos aprendemos y crecemos. La gratitud es el puente que nos conduce a nuestros logros, a nuestros proyectos. Sin gratitud no hay logros. El Ho'oponopono nos permite tomar nuestro poder y nos lleva a no delegarlo, a ser responsables de nuestros actos y de nuestra vida. Y así vamos constelando con todo lo que nos rodea. Solo yo puedo cambiar mi vida. Si afirmo que puedo, entonces puedo, y si afirmo que no puedo, seguro que no voy a poder. Pero todos tenemos el poder. El universo siempre está escuchando. Pide y recibirás. Dios solo está esperando a que tú des el primer paso. Ejercer el poder es empoderarse. Nada tiene que ver con el concepto tradicional del poder como mando, el poder sobre otro. Empoderarse es hacernos cargo de nosotros mismos, ejercer el poder sobre mí mismo. Cuando no lo hacemos y ponemos todo en el afuera, responsabilizamos a los otros de lo que nos ocurre. Los culpamos, les regalamos nuestro poder. Es decir, ponemos la responsabilidad afuera. Ante cualquier situación en tu vida que se repite, pregúntate, ¿para qué es esta experiencia? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que sanar? ¿Qué acción he de realizar? La verdadera entrega se hace desde la humildad absoluta, de que no podemos resolver todo solos, desde la aceptación de que estoy dispuesto a que pase lo que tenga que pasar, lo que sea. Siempre será para tu bien. Ahí, en ese momento, se da la magia, porque dejas operar en tu vida a tu energía de amor. A partir de ahí, repite las palabras: lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y deja a tu esencia divina, a tu sabiduría, que tome las riendas. Aparta la mente ego del proceso. Invoca a la luz que hay dentro de ti. Recuerda, yo no voy a poder cambiar nada si no lo hago desde el interior. El exterior no lo voy a poder transformar. Eso ya lo hemos intentado. Queremos tener el control. Queremos cambiar a los demás.
que actúen como nosotros queremos y así poder ser felices. Pero no, eso no es posible. Eso genera un vacío que nos obliga a tomar decisiones que a la larga nos traerán más problemas. ¿Qué estamos haciendo si queremos cambiar el exterior? Manifestando programaciones de todos los tipos que hacen que se sigan presentando en la pantalla eso que nos hace sufrir. Entonces, necesitamos comprender que para poder tener un cambio, el dolor es la base del crecimiento. Pero recuerda, todo lo que vemos ahí fuera es un reflejo de lo que hay dentro. Por eso muchas veces hemos tratado de cambiar esas situaciones y no hemos podido, porque lo queremos hacer desde afuera, y eso se transforma en una lucha incansable. Es una contienda que no podrás ganar. No hay resultados felices, lo que te llevará a sentirte frustrado, derrotado, quizás deprimido, en una espiral de angustia. Entonces tenemos que comprender lo que el Ho'oponopono nos enseña, a conocer y aceptar que somos nosotros quienes estamos proyectando nuestra existencia, que todo lo que vivimos lo atraemos nosotros, debido a las memorias que están en nosotros. Eso nos puede dar mucha paz, porque significa que somos capaces de transformar todo esto que no nos gusta. Claro, va a aparecer un poco de resistencia, miedo a desapegarte. Pero es tiempo de elegir tomar las riendas de tu vida. Ese es el primer paso, la aceptación de que tú estás creando tu realidad a través de programaciones y que estas programaciones se encuentran en tu subconsciente. Ho'oponopono también dice que no somos culpables de nada de lo que hemos vivido, ni de lo que hemos hecho, de nada de lo que hemos experimentado. Esto libera nuestra alma, las decisiones tomadas, las relaciones equivocadas y todo aquello donde pensamos que no teníamos la capacidad de realizar, fueron el resultado de esas creencias que habitaban nuestra alma. Así que no somos culpables, solo responsables. Esto desaparece de nuestro corazón. ¿Qué es esto que desaparece? La culpa. También de nuestra mente va a desaparecer la culpa, porque nosotros no somos culpables de no ser lo que otros querían que fuéramos. Tuvimos que tomar los roles que en nuestro clan estaban presentes. Claro, tuvimos que hacerlos. Esas programaciones estaban adheridas a nuestro subconsciente. Bien, pero ahora vamos a aprender quiénes somos. Ahora vamos a reconocer que no necesitamos representar ningún papel. Ho'oponopono es la técnica más sencilla para desprogramarnos y encontrar el camino al despertar. Cuando encontramos nuestra verdadera esencia, todo llega por añadidura. No podemos trabajar Ho'oponopono con la ilusión de encontrar determinado trabajo o con la esperanza de tener una pareja ideal. No, nada de expectativas. Entonces estaríamos cometiendo errores con esta técnica y así no funciona. Y esto te va a hacer sentir frustrado. Cuando aparece la expectativa, no se ven resultados, porque el Ho'oponopono no funciona así. Debe haber una humildad en ti
y el acto de aceptación, que pese a lo que se piense, liberará la programación y la problemática. No sabemos lo que es correcto para nosotros, pero nuestra alma sí lo sabe. Cuando entiendes la técnica, te das cuenta de que al estar viviendo en este planeta, esto no es más que una aventura para descubrir quién eres. Ho'oponopono nos invita, entonces, a que lo hagamos desde el interior, limpiando estas programaciones que están dentro de nosotros, ahí, en el subconsciente. Iremos aprendiendo paulatinamente cada paso a fin de que el intelecto, nuestro consciente, vaya conociendo cada herramienta, cada palabra, y pueda ir convenciendo al subconsciente de la efectividad de esta técnica. Se trata de llevarlo de la mano, porque es el subconsciente quien tiene todo el poder, mas no tiene la inteligencia de discernir. No tiene la inteligencia de darse cuenta de los nuevos caminos por los que puede llegar a su realización armoniosa, ya que el subconsciente solamente va a repetir. Esa es la diferencia del consciente y subconsciente. El primero sabe diferenciar lo que le conviene, sabe cuando hay cosas que no le gustan y pretende tomar decisiones. Pero el poder lo tiene el subconsciente, por lo tanto, actuaremos a través de él sin remedio. Las respuestas aprendidas a cada situación desde tiempo atrás serán las que nos moverán. El subconsciente va a estar creando esa realidad a través de los aprendizajes que tuviste y de esas creencias que se han ido introduciendo, aquellas respuestas que le hemos ido enseñando, que se han ido programando, algunas hasta antes de nacer. También las enseñanzas de todos los que me han rodeado, las situaciones que han vivido los progenitores, las creencias de cada uno, la educación recibida, la religión que nos influencia, la cultura que nos acoge, todas esas vivencias del entorno han ido programando nuestro subconsciente, han ido insertando cada creencia. Estas creencias que hasta el día de hoy se vienen repitiendo día a día. El Ho'oponopono nos da la oportunidad de eliminar todo eso que está mal, todo aquello que le quita color a nuestra vida. En Ho'oponopono se considera a todo pecado como un error, porque Ho'oponopono no es una religión. Sin embargo, si se encuentra insertado en el terreno de la espiritualidad, que es lo que ya sabemos, porque no podemos trabajar fuera de nuestra parte divina, por eso nos transporta a las culturas ancestrales. ¿Cuál es tu esencia? ¿De dónde procedes? ¿Quién eres? En esta técnica, denominada Ho'oponopono autoidentidad, descubrirás cómo eres, quién eres, cómo estás formado. Descifrar cada una de estas interrogantes es nuestra meta. Entonces, el primer paso es, repite las palabras: lo siento, perdóname, gracias, te amo.